Bien, muy bien. Sean ustedes bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos. Y a ustedes que están de pie, quiero decirles a los que están sentados y las que están sentadas, el tema se titula "Estos son los mejores padres". Estos son los mejores padres. ¿No se oye un amén? ¿Por qué lo dudan? Amén. Estos, y la esposa lo mira. Estos son los mejores padres. Amado Dios Santo de Israel, ahora, Señor, que vamos a dar esta disertación, queremos que nos hables. No queremos escuchar información religiosa. No queremos escuchar, Señor, un mensaje, Señor, a la mente, sino al corazón. Señor, estos son los mejores padres. Pero ¿qué nos hace ser mejores padres? Y es lo que muchos de ellos que están de pie se están preguntando. ¿Qué me hace ser ese mejor padre? ¿Por qué mis hijos o mi esposa diría que soy un mejor padre? No un buen padre, un mejor padre. Señor, y que tú le hables a ellos y a los que no pudieron venir. Y me hables a mí como me estuviste hablando. Por tu nombre te lo pedimos, y pedimos también por los que no han tenido hasta este momento el ser padres, pero lo van a hacer. Seas tú igualmente uniéndolos a este grupo de mejores padres. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mi hermano Raúl, ¿qué te hace ser un buen, o en este caso, un mejor padre? Poder sentir que lo que hagamos lo hacemos en la voluntad de Dios y que no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él y en su amor. Gracias. Muy bien. Por ahí algunos no me quieren mirar a los ojos. Están como buscando un billete, una moneda que se les cayó en el suelo. Julián, ¿qué te hace ser un mejor padre? Ayúdanos, enséñanos. La pregunta sería, ¿Qué te hace a ti ser ese buen padre, ese mejor padre? ¿qué me hace? Porque eres un mejor padre. Dios es el que me hace. Dios, gracias. Julio, vamos escuchándolo para que no me repitan la respuesta. ¿Qué te hace ser ese mejor padre? Primero que todo, pues yo doy gracias a Dios, porque yo nunca pienso que he sido un buen padre. Todo Dios que ha trabajado aquí para hacer lo que soy. Yo no puedo decir que soy uno de los mejores padres, porque depende de Dios, y esa es la voluntad de Dios siempre. Gracias. Gracias. Hermano Frank. Aproveche que no está su esposa. Ya, más o menos lo mismo dice uno, ¿no? Porque pues los hijos los tuvimos en otras épocas, no en estos momentos que estamos ya con el Señor, sino fuera de eso, pero pues bueno, uno intentó pues hacer lo mejor por ellos, ¿no? Y eso no sigue bien. Ahora pues con la ayuda de Dios podemos orientarnos mejor. Así es. Gracias, Frank. Gracias. Mi hermano, caballero, sí. Tito, ¿qué te hace ese mejor padre? Bueno, el mejor padre, primero que todo, es Dios, ¿no? Ajá. Como segunda medida, somos nosotros los responsables de darle mucho consejo a nuestros hijos también, porque
porque somos los padres de ellos, ¿sí? Y en el cual pues nosotros como padres tenemos que ser responsables también en las cosas de lo que estamos haciendo Así es. y también en la palabra de Dios, ¿sí? Porque no vamos a decir, no, pero yo creo en Dios, pero no es una cosa u otra, pero la fe es la que viene uno por Dios. Así es. Y actualmente la responsabilidad con la familia de uno también, con la esposa de uno, que es un buen padre, como marido que es de ellos, y también como padre y abuelo de nuestros hijos, de nuestros nietos también. Así es. Es una esperanza para todos nosotros. Así es. Gracias. James Bell. Ya se rascó la cabeza. No lo vaya a grabar. Sí, ser un buen padre es sabiendo uno de las cosas de Dios y sabiendo que uno, por las cosas que uno ha pasado, de que de pronto uno muchas veces se aleja de Dios o hay veces no le cree, porque hay veces pasa eso que de pronto uno siente que puede hacer las cosas por sí mismo, pero en realidad hay momentos en los que uno se da cuenta que sin Dios no es nadie. Entonces lo que lo hace uno ser un buen padre es saber que conociendo de Dios, enseñarle a los hijos cuál es el camino que deben seguir. Gracias. Gracias. Odilio, por ahí su esposa me estaba haciendo señas. Que le preguntara a usted. Odilio, te escuchamos. ¿Qué te hace ser ese mejor padre? Bueno, primeramente Dios, y pues el otro, los hijos, sí, que nos enseñan demasiadas cosas a nosotros, ¿sí? Ser más responsable de sacar tiempo, porque muchas veces nosotros el tiempo dedicamos a otras cosas que ellos nos enseñan a eso, sacar tiempo también para ellos, y como he dicho, nos enseñan hasta volver a ser niños, ¿sí? Muchas veces nos toca jugar con ellos, volver a hacer muchas cosas que ya en mucho tiempo no las hacíamos, entonces eso lo vas a hacer uno. Muy bien, gracias. Miren que la mayoría, ¿sí? La mayoría respondieron qué, pero también quién. ¿Sí? No se limitaron a qué, en el caso de hacer y de lo que son como padres, sino también quién es el que los lleva a ser ese mejor padre. Gracias, mis amados. Gracias. Gracias. Encontramos, mis amados, que frente a esta pregunta, ¿qué nos hace un buen padre? Hemos sido edificados a través de cada uno de los aportes muy pertinentes de los hermanos, ¿no? Acá hay una hermana que me mira diciendo, pregúntele a mi esposo, aunque ella fue la que le estaba ayudando para que respondiera. Él le preguntaba ahorita, a todo su tiempo. Tranquila, mi hermana. Mis amados, entonces frente a esas dos preguntas, ¿qué me hace ser ese mejor padre o quién? ¿Sí? La respuesta la hemos escuchado y podemos seguir escuchando otras más o otras muchas. Sin embargo, surge otra pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de un padre? Que ahí entró también la ¿qué me hace? Pero específicamente, ¿cuál es el trabajo de ese progenitor que ha criado? ¿Cuál es el trabajo? Hermano, ser uno responsable uno con sus hijos, responsable, con la esposa, primero que todo con la mano de Dios que Él nos da licencia, y sacar adelante uno sus hijos. Luego uno sigue con sus nietecitos y los bisnietos y darles buen ejemplo a ellos, encaminarlos por el camino de Dios lo más que se pueda y proveer el hogar a todos, llegar con el bultico de Papá Noel. Gracias, mi amado. Gracias. Mi hermano John, ¿cuál es el trabajo de un padre? ¿Cuál es el trabajo tuyo como padre? ¿Cuál ha sido? Gracias, mi hermano. Gracias. El trabajo de uno. Padre, cuidar, proveer, dirigir, enseñar, ser ejemplo. Ese es el trabajo del padre. Muy bien.
Gracias, mis amados. Y así es. Así es. Ahora recojamos lo anterior. Que nuestros hijos estén bien cuidados. No solamente cuidados, sino bien. Porque a veces ponemos a alguien a cuidarlos y no lo hacen bien. ¿Sí? Y a veces nosotros tampoco lo hacemos ¿qué? Bien. Y decimos que los estamos cuidando. Entonces, que nuestros hijos estén bien cuidados y que no se metan en líos o problemas. Que no cojan malos caminos. No cojan malos caminos. O que no repitan los malos caminos que nosotros tuvimos o recorrimos. O que todavía estamos luchando, ¿no? Que estamos ahí. ¿Sí? Que ellos no incurran en lo mismo. Ahora, y todo sobre ello es importante lo que ustedes han dicho. Y un día nuestros hijos, nuestras hijas, cuando ya llegue el momento de que ellos se independicen, se formalicen, nos digan, has hecho un buen trabajo. Me enseñaste esto. Me enseñaste a caminar, me enseñaste a hablar, en fin. ¿Sí? Sin embargo, mis amados hermanos, en ese orden de responsabilidades y deberes que vamos a estar acá recordando, ¿sí? Usted debe colocar una prioridad en esos deberes que ustedes han respondido. ¿Cuál es el primero en el cual muchos de ustedes lo están haciendo? Y Dios nos dice que somos los mejores padres. No solamente los buenos, no solamente los padres, ¿sí? Miren que no he utilizado la palabra mal padre, no. Nosotros damos de lo que recibimos. Y lo que ustedes recibieron fue lo que sus padres habían recibido. Y en ningún momento de nuestra vida, estoy hablando de manera, en la mayoría, cuando nuestros formadores, nuestros padres nos educaban basado en la cultura, nosotros nunca dudábamos de que lo que ellos nos enseñaban era malo o era bueno. Más que todo era ¿qué? Bueno. ¿Sí? Y frente a eso, ¿sí? Frente a esa actitud en la cual hemos transmitido y recibido, vamos a escuchar lo que nos dice Dios. Por lo cual Él dice que usted es el mejor padre. Si organiza el orden de importancia o prioridad, esas responsabilidades, ese trabajo, ¿sí? Ese saber hacer. ¿Cuál es lo prioritario? Y encontramos que frente a eso, rápidamente, encontramos el primero y está en la palabra de Dios. Y está en las leyes, en las constituciones, en la cultura. Y la primera es el deber o responsabilidad de la educación a nuestras hijas y nuestros hijos. El educarlos. Dice Génesis capítulo 18, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios. Génesis, así es, y es un pasaje maravilloso en la cual Dios, al escucharlo a usted, a escuchar a cada uno de ustedes, y no solamente a escucharlos, sino a ver lo que ustedes hacen con sus hijas, con sus hijos. Génesis capítulo 18, versículo 19, dice, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová y haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La educación. La educación no es solamente algo académico. La educación tiene que ver con hábitos, buenos hábitos, ¿sí? Enseñarles a ellos
a vestirse bien, a comer correctamente, a hablar correctamente, ¿sí? A relacionarse de manera correctamente, educar. Y eso es algo continuo, eso no tiene vacaciones ni tiene jubilación. Mientras usted esté vivo, debe educar como padre a esa hija y a ese hijo, sin importar que ellos ya no estén viviendo con usted. Ser una persona, ojo, cercana, no invasiva. Cercana, ¿para qué? Educar. Educar académicamente, claro que sí. Mientras nuestros hijos estén creciendo, si usted puede proyectar pagarle la universidad, hágalo. Si no tiene, prepárelo para una tarea, un oficio. Pero edúquelo también intelectualmente, académicamente, con buenas costumbres, buenos hábitos. Entonces encontramos que la Biblia nos habla sobre ello. Luego encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10, que nos habla nuevamente sobre educar. Educar. Es decir, esto no es una tarea, si hablamos del punto de vista académico, de los docentes. No, eso es parte de usted como padre. Usted como padre, acuérdese que la carta de presentación de usted son sus hijos, sus hijas, sus hijos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 y 10 dice el pasaje sobre ello. Por tanto, ¿qué más dice? Por tanto, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. ¿Y a quiénes más? Y a los hijos de tus hijos. Amén. Y dice el 10, el día que anduviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿para qué? Temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán nuevamente ¿a quiénes? A tus hijos. Educar, formar, instruir. ¿Usted lo está haciendo? ¿O solamente le pregunta, hijo, ¿te pusieron tareas? Sí, eso hace parte de educar académicamente, pero también educar para la vida. Educar para la vida. Educar. ¿Sí? Pero déjeme decirle que este no es lo prioritario. No es lo prioritario. ¿Los colegios siempre han existido? Sí. No. El hogar sí. Las universidades no siempre han existido. Y tristemente enseñan a la gente a vanagloriarse de los títulos. Tengan los títulos, pero no se vanaglorien, mi hermano. Sí, según la historia bíblica, los primeros pedagogos son los padres de familia. Los padres. No son los profesores. Así es. Entonces, esta sí es importante, pero no es la más importante. Entonces, el que le hayas dado una maravillosa educación académica e incluso en buenos hábitos y moral, no te hace ser el mejor padre. No te hace ser el mejor. Un buen padre, sí, pero el mejor no. Vamos a encontrar el segunda responsabilidad. ¿Cuántos creemos que tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos? ¿Están de acuerdo? ¡Claro! Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Nos dice la escritura en ese pasaje maravilloso de Proverbios capítulo 3. Versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios de que usted como padre tiene la responsabilidad de disciplinar, castigar, corregir a su hija, a su hijo. Dice la palabra de Dios,
sobre este pasaje maravilloso. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Dice el 10. Y el 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga, como el padre al hijo, ¿a quién? Quiere. Si usted quiere a su hijo, corríjalo. Corríjalo. Las leyes hoy en día no nos dejan ni siquiera ponerle la mano a nuestros hijos. Ahora corregimos la mala acción, no a la persona. ¿Sí? Corregimos, no la acción. Corregimos, perdón, en este caso, la mala acción, no a la persona. Ah, es que mi papá me odia. ¿Qué fue lo que hiciste? Ah, es que mi papá ya no me quiere. ¿Qué hiciste? Todo acto tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. ¿Sí? Y encontramos, mis amados, que es una responsabilidad suya y mía, no la del vecino, no de la fuerza pública, no de los profesores, corregir o castigar. Es de usted como padre. Pero eso no te hace ser el mejor padre. Me acuerdo cuando todavía decían, no, mándelo a un colegio militar. Este ya se me salió de las manos. No podemos quedarnos con la regla, con la norma. Porque es bueno, esto es bueno, corregir es bueno, pero no es lo mejor. Hay algo mejor que nos hace mejores padres. Avancemos. Entonces no es solamente educar, no es solamente disciplinar a nuestros hijos. Tercero, encontramos, ser padre tiene la responsabilidad de proveer para las necesidades de sus hijos. Levanten la mano los que hoy trajeron a sus hijos sin comer, no porque no tenían dinero, sino porque no les dio la voluntad, para no utilizar otra palabra, de alimentar. ¿Sí? No porque no había comida, sino que se muera de hambre y que aprenda a cocinar aunque se queme. Y así aprendí yo, quemándome, aunque le quede crudo. Esos patacones o pataconas, ¿sí? No, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que nosotros siendo malos sabemos dar ¿qué? Y si nos pide un pez, ¿qué le damos? Ya están cambiando la pez. Sí, no le damos un escorpión. Entonces, y si nos pide un pan, no le damos una piedra. Siendo nosotros malos, imagínense, ¿sí? Que un momento dado respondemos con enojo, airado, no, yo no te voy a hacer nada, como pudo pasar hoy, ¿no? Pero dice la Escritura que no es solamente ser ese cajero automático, que nuestros hijos se acerquen y la clave es, necesito esto. Y bota la plata. Soy buen padre. Eso no te hace ser el mejor. Las beneficencias y los orfanatos sustentan y no son papás. ¿Sí? Son asistencialismo. Y el asistencialismo no es paternidad, es solamente una respuesta a una necesidad. Es una necesidad. A una necesidad. Entonces, pero eso es bueno, pero no es lo prioritario, no está de primero. No es el deber de educarlos solamente, el deber de disciplinarlos solamente, de proveer a las necesidades solamente. Y nos dice, en este caso,
que sí debemos proveer las necesidades de nuestros hijos, segunda epístola a los Corintios, porque está en la palabra de Dios, pero usted no puede quedarse con ello. Usted no puede hacer el asidero de que, como la Biblia también dice que yo debo proveer para mis hijos hasta ahí y ya cumplí, requisito cumplido. No, señor. Andrés, te falta mucho. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14, y podemos agregar, no, el 14, dice: he aquí por tercera vez, dice el apóstol Pablo, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Usted como padre puede preparar a sus hijos para después tenerlos como una garantía de beneficio a futuro. Y eso es lo que Pablo dice: no busco lo vuestro, que más adelante mis hijos me sostengan. No. Mire qué dice la Escritura. Dice: pues no deben atesorar, ¿quiénes? Los hijos para los padres. Pero hay hijos de gratitud que lo hacen. Maravilloso. Honran, como dice Efesios capítulo 6, a sus padres. Honran a sus padres, invitándolos a comer, comprándole esa casa que no pudieron ellos comprar. ¿Sí? Y no solamente en los días del Padre, sino en todo momento. Trayéndole alegría a ese Padre, atesorando. Pero dice la Escritura que en Dios no es que los hijos deban atesorar los hijos para los padres, sino que los padres para los hijos. Los hijos. Y en los países en los cuales se ha dado esta base fundamental de vida en la familia, eso se ve reflejado en la economía de un país. Y los países que tienen estabilidad económica son países en los cuales los padres establecen bases explicándole a los hijos de dónde viene la comida para que ellos entiendan de cómo se gana la vida. No es solamente traerle la comida y decir: ahí está la comida, cómetela toda, sino cómo, ven y ves cómo yo trabajo, porque te amo. Trabajo bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el día, bajo la noche, y un día tú lo vas a hacer. Esos países, la palabra vago no existe. Los vagos, no. Porque se basan en este principio. Que nuestros hijos aprendan cómo se trabaja. Hemos escuchado esa frase y no quiero extenderme porque no estamos en un congreso sobre esto. Pero sí, hermanos, nosotros como padres debemos no solamente sacarnos, como nos decían, es que yo me saco el pan de la boca y se la doy a ¿quiénes? No, enséñele de dónde se consiguió ese pan. Que muchos hijos van a los colegios y no valoran. Van a las universidades y no valoran. No quieren salir de sus casas porque no valoran. Es que papá siempre me da, mamá siempre me da, siempre. Es un deber, pero te toca a ti también, para la familia que Dios te ha confiado. Y por eso encontramos hombres, padres, que no entendieron lo que Dios le dice y corren a donde ¿quién? La mamá o el papá, porque papá era el que y no asumes como padre el proveer a tu familia. No me dejen solo. No me dejen solo. Entonces, miren que cuando incumplimos esto, mis amados hermanos, buscamos siempre en nuestros padres
aún ya teniendo familia, que nos solucionen los problemas. Una cosa es que nos den un consejo, una opción, y otra cosa es que usted no se realice como padre. Dice ahí, dice que nosotros somos los que debemos atesorar para nuestros hijos. Que Dios me ayude y que Dios nos ayude. Amén. Amén. Encontramos, pero esta no es la prioridad. Si conoce hombres y mujeres que han trabajado en una empresa 30, 50 años y la han dejado y no la han enseñado en menos de unos meses. Esos padres o ese padre dice, hasta ahí, le voy a dejar la empresa a mi hijo. ¿Y qué pasa con la empresa? Falta experiencia. No enseñarles de dónde vino y cómo vino ese dinero, para que ellos atesoren para sus hijos. Y por eso esas sociedades de esos países son sostenibles. Son sostenibles porque el hijo sabe después cómo sostener a su familia, cómo pagar los recibos, que cada vez que se demora en la ducha, el papá le decía, papito, acuérdate que si esto sube, es menos dinero para tu remesa, es menos dinero para tus onces. Esos zapaticos entonces no se puede comprar porque me toca pagar más el recibo. Entonces enseñamos entonces cómo administrar los recursos y el dinero. Amén. Amén. Entonces, mis amados, es que papá tiene que pagar, no. Sí, él debe, dice, es un deber. Pero usted también va a tener el deber también como padre o como madre de proveer. Amén. Vamos rápido. Entonces, pero encontramos también, mis amados hermanos, en Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Colosenses, capítulo 3, versículo 21 nos dice así la palabra de Dios: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no desalienten. ¿Sí? Hay que proveer ese consejo, sí. Hay que proveer esa guianza, sí. Pero ¿de qué manera lo hacemos? Muchas veces somos reiterativos de decirles, es que yo no quiero que terminen como. Entonces nos llevamos a nosotros. Y por eso ese no es lo prioritario. Sí, podemos hablarles de nuestra experiencia, pero háganlo no reiteradamente. Porque eso lo que demuestra es que usted es una persona frustrada, fracasada. Y nadie en Cristo lo es. Hasta donde Dios le permitió lograr, de gracias y avance. Porque siempre, muchas veces utilizamos eso. Mire, mi hijita, con su papá me fue mal. No. ¿Por qué hablas mal? Y él, consígase a uno que empezamos, y viceversa, ¿no? Lo contrario, el papá le dice, su mamá, mire. No hagamos eso. Y eso es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Amén. Amén. Encontramos entonces, mis amados, también sobre esa no es la prioridad. Ahora, entonces, surge la pregunta, que estas que hemos dicho, estas tres responsabilidades son buenas, pero no son las mejores. No deben ocupar el primer lugar. ¿Sí? Aunque sean bíblicas y usted las esté cumpliendo, lo hace un buen padre, pero no el mejor padre. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué? Bien. Bueno, la respuesta es porque faltan dos. Y esas dos son las que te hacen ser ese mejor padre. Señor. La primera sería educar, la segunda disciplinar, la tercera sería proveer. Proveer. La cuarta, No, todavía no ha dicho la cuarta, ahí me equivoqué. La cuarta es,
Y ahí entramos a las dos últimas, cuarta y quinta, que son las que nos llevan a ser mejores padres. Las que mandan. ¿Sí? Las tres primeras te hacen el padre del año. ¿Se acuerdan? El padre del año. Socialmente te hace. Pero lo que te lleva a ser el mejor padre son la cuarta y la quinta. ¿Cuáles son? Bueno, son las siguientes, mis amados, en las cuales usted debe ubicarlas de primeras. En primer, encontramos la cuarta, que es ser el supervisor, facilitador de la vida espiritual de tu hijo y de tu hija. Ser es aquel que lleve, como muchos aquí me respondieron, aquella persona en la cual nuestros hijos, nuestras hijas no conozcan de Dios, sino a Dios. Un encuentro personal. Cualquiera nos puede enseñar de Dios, pero a Dios es un encuentro personal, en la cual tú presentas esos escenarios cuando tienes la oración familiar, cuando lo ves en una situación y oras por él, cuando están enfermos y vas al médico, pero lo llevas a la oración a Jesucristo. Hubo un padre que de una manera u otra, cuando su hija o su hijo se tropezaba o se golpeaba, le decía: venga papito, la salivita santa. Se mojaba y el niño, vea, efectiva. Ahora ese niño tiene 12 años y ya no le cree. Eso ocurre cuando solamente los llevamos a nosotros o a la cultura y a la tradición. Ya no nos creen. Pero si los llevamos a Cristo, el cual Él dice que Él es el mismo ayer y hoy, ahí es donde encontramos lo prioritario, lo primero, llevarlos a Dios. Y ahí es donde regresamos, mis amados hermanos, a Génesis, y con eso ya vamos a concluir. A Génesis capítulo 35, que fue el pasaje central del día de hoy. Génesis capítulo 35. Entonces retomemos. Nos hace solamente buenos padres la responsabilidad de darles educación, el disciplinarlos, y tercero, el proveer según sus necesidades. Pero quien nos hace mejores es supervisar y ser facilitadores de la vida espiritual de nuestros hijos, llevarlos a conocer a Dios, a Jesús, y no solamente darles una información de lo que es Dios, sino que conozcan a Dios, tengan ese encuentro personal. Génesis capítulo 35, encontramos ese pasaje en la cual Jacob, Dios le habla a Jacob y dice de la siguiente manera, mis amados hermanos, para ser ya muy específico en eso. Dice del versículo 1, dice: ¿dijo quién? Dios. Escuche a Dios, Padre. Padre, escucha a Dios. ¿Y cómo lo vas a escuchar? A través de este libro, la Biblia. La Biblia. Dijo Dios a Jacob, Jacob es el padre: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar. Un altar tiene que ver con ese lugar o eso que uno hace. Levanta un altar, era como una tarima, un sacrificio para tener una comunión con Dios, en el cual se ofrecía un sacrificio, ¿sí?, a Dios. Y eso es una forma de acercarlo. Hoy en día hacemos altares familiares. Tenemos un devocional, un tiempo de oración familiar. Pero nuestros hijos deben aprender a tener su devocional personal. Personal, y eso es llevarlos a Dios. A Dios, que ellos ya tengan su encuentro personal. Y dice que un altar al Dios que te apareció cuando huías
de tu hermano Esaú. Y no voy a ampliarlo. Ahí habla de esa experiencia que él tuvo con el Dios vivo. Y luego dice, entonces Jacob dijo ¿a quién? A su familia y a todos los que con él estaban. No solamente esto es para tu hijo, para tu hija, para tu esposo, sino también para los demás. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Qué dioses con D pequeña hay en tu hogar, en la cual te has distraído en la educación, que tu hijo consiga esa beca y no es malo? Que tu hijo sea el primer puesto académicamente y no es malo, pero le has dado lugar a esos dioses en la vida de tu hijo. Puede ser el celular, puede ser la pornografía, puede ser esa novia que no le conviene o ese novio que no le conviene. Y no me quiero extender. ¿Qué es? Y puede ser que tú lo sabes, pero como tu hijo va bien académicamente y te dan espaldarazo, y tu hijo, oh, qué bueno, qué deportista. Pero la vida espiritual es un desastre. Le has dado lugar a ese Dios con D pequeña. O le has dado lugar al irrespeto, a la grosería, a la altanería en tu hijo. Es que como es mi hijo y no es mi hija, porque a veces nos pasa así, como es el varón de la casa, entonces a él sí le permito. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Acuérdate, varón de Dios. Y cuando hablo de varón de Dios, ya habla de pertenencia. Por eso, cuando a mí me dicen varón de Dios, ay Señor, lo que me falta para pertenecerte, entregarme más a ti. Y dice, y dijo Dios te está hablando, varón, te está hablando, Padre. Padre te está hablando, me está hablando a mí. ¿Sí? ¿Qué Dios estamos dejando en la cual, suéltale el carro al muchacho, suéltale esto, y no importa la hora que llegue? Dice la Escritura que Jacob obedeció. Quitad los dioses, y no es uno, son varios. O sea, no creas que como ahora Dios te está hablando o tú a través del Espíritu Santo haz esto y ya. No. Órale, Señor, ¿qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa? Dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Y qué? Limpiaos. Limpiaos, no solamente quitar. Cuando usted quita algo, algo queda. Cuando algo fue quitado ahí, queda de pronto la sombra, queda ahí la añoranza, queda ahí, ay, yo tuve, estuvo, no, ya limpiar. Y cuando habla ahí de limpiar es confesar, llevar a nuestros hijos no solamente a que ellos identifiquen esos dioses, sino que ellos confiesen y admitan que eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. Y también dice, entonces, quitar, limpiar. ¿Y qué más dice? Mudad vuestros vestidos. Mudad vuestros vestidos. Y usted lo puede leer en su casa hasta el versículo 100. Mudad el vestido. Cuando habla de vestido, encontramos en la Escritura que habla de nueva creación, de transformación, transformar, cambio. No puede haber solamente arrepentimiento y confesión, si no hay transformación. Puede haber un momento dado, un momento de arrepentimiento como lo tuvo Judas, que él hasta pudo arrepentirse, podemos decir, y decir también que hubo remordimiento, pero no hubo una transformación completa. Después hubo remordimiento, ay, yo que entregué, y tomó la decisión inapropiada. Amados, seamos celosos de la vida espiritual,
no le enseñemos solamente a nuestros hijos el actuar religiosamente, sino que ellos tengan dentro de sí ese amor por lo cual hacen las cosas, y ese amor es Dios, que no solamente aprendan de lo que es el perdón, sino que ellos perdonen. Tener la vida de Cristo en sus vidas, no solamente conocer de Dios, sino llevarlos a conocer a Dios mediante Jesucristo. Amén. Amén. Entonces podemos, mis amados hermanos, entender también la última, que es la quinta. Y la quinta es esa responsabilidad espiritual de bendecir a sus hijos. Bendecir a sus hijos. La cuarta era ¿cuál? Ser aquellos que seamos supervisor. La palabra supervisar es estar al pendiente de nuestros hijos. Facilitador también. Tus hijos, ¿cuándo fue la última vez que leyeron la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que oraron? ¿Cuándo fue? Y encontramos ese. Y la otra es bendecir. Bendecir a nuestros hijos, nuestras hijas. Y eso lo encontramos, mis amados, en Génesis capítulo 27, versículo 27, en la cual Isaac bendice a Jacob. ¿Sí? Y también encontramos en Génesis capítulo 48, versículo 8 y 9, cuando Jacob bendice a sus nietos, los hijos de José. Bendiga a sus hijos. En la iglesia tradicional, a muchos les enseñaron que el ángel de la guarda te protege. No, el Señor no solamente es bendecido. ¿Qué espera Dios de sus hijos? Sintonícese con Dios para que le haga claridad hacia dónde Dios quiere llevar a esa hija, a ese hijo. No usted. Porque muchas veces queremos realizar nuestros sueños no alcanzados en ellos. Bendiga a sus hijos. Declare felicidad sobre ellos. Y declarar es expresar. Expresar. No voy a leerlos porque el tiempo ya me ha alcanzado. Entonces, estos son los mejores padres. ¿Por qué? 4. Son aquellos supervisores que están ahí observando la vida espiritual. Ese hijo que llegó y en vez de colocar el maletín, lo cogió esta vez, lo tiró y se encerró y ya no quiere comer. Dirá algunos, mejor si mi hijo no quiso comer, repito entonces. Algo te está diciendo su parte espiritual. Algo pasó mal, algo le pasó en su colegio, algo le pasó cuando venía. Su parte emocional, espiritual. Encontramos también la quinta de bendecirnos. ¿O vas a esperar cada cumpleaños para decírselo? No lo hagas. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Amén. Amén. Los 3 primeros, si nos quedamos en ese, y usted quiere ser ese buen padre y no el mejor padre, le va a enseñar a sus hijos a ocultar sus errores. Porque si me equivoqué académicamente, mi papá pobrecito que se mata trabajando. Pobrecito papá. No. Le estás fallando a Dios que te dio ese padre y los recursos a tu padre. Primeramente a Dios. Si nos vamos al segundo, en el cual nos dice que es la disciplina. Cuando está el papá es como cuando está el policía. ¿Me porto, vean? A la altura. Pero cuando está afuera, la autoridad, ahí sí. Cuando no está, ahí me transformo. Y es cuando uno dice, pero ¿cómo mi hijo, mi hija hizo eso? Porque nos quedamos
no en guiarles, que Dios al que ama, ¿qué? Y por eso yo te estoy disciplinando tu mala acción. Tu mala acción, hija. Te equivocaste, hija, te equivocaste. Esto tiene unas consecuencias. Y la tercera es proveer solamente. Es bueno. Tome la tarjeta y vaya al centro comercial y diviértase ahí. Traiga ese carro, esa moto y listo. No. Eso es bueno, pero no lo haga. No lo haga. Porque le está enseñando solamente a disfrutar, pero no a saber de dónde proviene esto, que Dios es el que nos da las fuerzas para trabajar. Por tanto, mis amados, seamos esos mejores padres, porque somos facilitadores de la vida espiritual de ellos, que la vida espiritual de ellos no es solamente es un hacer, sino es un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal con Cristo. Y por tanto, tendremos menos hijos que sabrán mucho de Biblia, pero menos del autor de la Escritura, que es el Espíritu Santo. Tendremos más jóvenes que recitarán la Biblia, pero no la vivirán. Tendremos bastantes hijas que estuvieron cantando en la iglesia y ahora están cantando allá afuera letras vergonzosas. Tendremos más, si no lo hacemos, de ser esos mejores padres. Tendremos más hijos que no tendrán temor de hacer lo malo y ocultar cuando hacen lo malo, porque la autoridad no me ve, mi padre no me ve, pero hay una paternidad eterna, una paternidad espiritual y celestial que Él quiere que ese joven o esa jovencita tenga, que sean hijos e hijas de Dios, que no solamente hijos e hijas suyas. Amén. Amén. Nuevamente le pido a los hombres todos, niños y varones, a todos, los hombres, varones, Josué, Juan David, todos los varones, los pequeñitos varones también, de pie, los varones, todos, ya este está de pie, muy bien, y está diciendo al papá que se ponga de pie. Ven, póngase de pie, mi amado, vamos a orar. Maravilloso Dios, aquí estamos. Señor, hay tanto que decir, y sea tu Santo Espíritu guiándonos. Te pedimos, Señor, que esto no solamente quede escrito en las tablas del corazón, sino que tu Espíritu Santo, que lo diste, los enamore a estos hombres. Muchos de ellos ya son padres, muchos de ellos llegarán a serlo. Señor, nosotros, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, para ser no solamente esos que nos dicen, qué bueno, cumpliste la tarea, tus hijos son universitarios, tus hijos tienen un negocio, ya tienen una casa, pero vacíos porque no tienen a Cristo. Señor, te imploramos por estos hijos y estas hijas. Primeramente que sean tus hijos y tus hijas. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a enseñarles a amarte a ti, Señor. Señor, sabemos que nos vamos a equivocar y que vamos a cometer muchos errores, pero los vamos a llevar a ti, Jesús, que tú no cometes errores. Imploramos, Señor, que estos hijos y estas hijas nos perdonen si los hemos lastimado en su fe, si los hemos lastimado, Señor, porque hemos cargado frustraciones, amarguras y resentimientos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre Santo. En tu nombre te lo pedimos, Señor, y que estos hombres sean niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Al salir de acá, tú no les des tranquilidad, no les des tranquilidad en ningún momento, hasta que ellos, Señor, se comprometan no con el hombre,
sino contigo, a continuar y llevar a cabo el ser esas personas que bendicen a los suyos, a sus familias, que desean bienestar, que desean lo mejor para esa hija, a ese hijo. Señor, igualmente, Señor, estar pendiente de la vida espiritual de ellos, de esa relación contigo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. 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 Que Dios les continúe diciendo, buen